Les comuniqué a principio de año que se iban a dar un grupo de clases que eran teoría para luego tener o realizar la transposición didáctica y después un pequeño grupo mínimo de clases que es para formarlas y formarlos a ustedes como profesionales. La primera de esas clases en tanto profesionales fue la del glosario, donde le di una serie de conceptos a manejar del área disciplinar de esta materia que es ética y ciudadanía. Y eso fue todo. La única que di para su actitud profesional ha sido esa. Porque después todo lo demás han sido sobre ética, sobre derechos, sobre dilemas, todo eso expliqué cómo se podía enseñar tanto en sala maternal como en sala infantil. Y entonces me quedan a mí dos clases, digamos, de teoría. Buenas. ¿Su apellido? Que son para mejorar su actitud profesional en el futuro. Esta, que es sobre maltrato infantil, y la próxima, que, bueno, depende del clima, porque si los vientos siguen así, no me sorprendería que se suspenda una clase futura, y la que queda, que es como una mirada integral de todo lo que hemos hecho. Esta clase lo que hace es detallar uno de los últimos elementos que yo dejé colgado en mi pizarra de corcho cuando vimos ESI. Es la última pegatina que me queda de todas las que he puesto y he sacado, que es sobre, bueno, el tema del maltrato y el abuso infantil. Ahora, esta clase en particular no es para que ustedes enseñen sobre maltrato o abuso. Cuando vimos ESI les señalé algunas herramientas de autoprotección o de autonomía que pueden servir para fortalecer ciertas actitudes de protección en los infantes. Pero esta va orientada hacia otro lado. Está orientada para poder entender qué se puede hacer desde la sala y desde la escuela en nuestro rol de docentes si detectamos en nuestra práctica de enseñanza de ética y ciudadanía situaciones de maltrato y de abuso infantil. Porque cuando enseñamos sobre los derechos, o cuando enseñamos sobre la autonomía, o cuando enseñamos a producir ciertos elementos, por ejemplo el manejo de las emociones a través de dibujos, no es anormal o infrecuente que aparezcan representadas situaciones de maltrato que experimentan nuestros estudiantes. Entonces nosotros podemos llegar a detectarlas, pero podemos no saber qué hacer. O sospechamos y estamos con la duda y no sabemos cómo eliminar esta duda. Y estamos con una incomodidad. ¿Tengo que hacer algo? ¿No tengo que hacer? Si tengo que hacer algo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo hacerlo? ¿Se entiende? Siempre cuando uno enseña ética y ciudadanía desde infantil hasta secundario, les puedo decir que he tenido una experiencia en todos los niveles, aparece en algún momento algún estudiante que por lo que uno enseña toma conciencia de lo que ha experimentado y entonces lo divulga, lo comparte, lo sociabiliza y uno desde ese lugar tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces esta clase está dividida en tres partes. La primera parte es concientizarnos sobre el problema. Nosotros, como personas, ser conscientes de qué tanto maltrato infantil hay en Argentina. El segundo nivel es cómo podemos identificarlo, qué indicios tenemos o hay que tener en cuenta, tanto como la persona maltratadora como la persona que ha sufrido maltrato. Frente a eso vamos a hacer unas ciertas categorías para poder entender. Hola, vamos a hacer ciertas categorías para que podamos nosotros ordenar bien las situaciones. Y por último, vamos a hablar sobre el procedimiento institucional. Hay una normativa, un conjunto de leyes
y una especificación de qué hacer y cómo hacerlo y hasta dónde tenemos que hacer y hasta dónde no hay que hacer. ¿Se entiende? Hay un procedimiento que es nacional. En todas las instituciones públicas y privadas, desde inicial hasta secundario, se tiene que utilizar. Es el procedimiento estándar. ¿Ok? Bien. ¿Se escuchará mi voz tan allá? Seguramente, ¿no? Seguro. Debe ser lo mismo. Me imagino, ¿no? Debe ser como la misma resonancia. Empecemos con los datos. Datos crudos del 2022. ¿Por qué el 2022? Porque siempre llega un año tarde las estadísticas y todo eso. O sea, el 2024 vamos a tener la estadística del 2023 y así. ¿Ok? Estos datos los he sacado y ustedes los pueden cotejar y revisar por si quieren o no me creen, en UNICEF Argentina y el INDEC. ¿Bien? Están tomados de ahí. Bueno. Según los últimos registros, con la cantidad de habitantes que tenemos en Argentina, que ahora que somos como unos 50 millones somos ahora, más o menos, eran 50 me parece, 50 millones, bueno, de estos 50 millones, 11,6 millones son niños y niñas menos de 14 años. ¿Ok? De estos 11,6 millones de niños, niñas y adolescentes, el 59,9% viven en la pobreza monetaria. Es decir, 6,3 millones de niños, niñas y adolescentes no viven en grupos familiares que no logran comprar todos los elementos de la canasta básica. Eso es pobreza monetaria. No tener la suficiente plata para comprar todos los elementos necesarios para fin de mes, para todo el mes. ¿Se entiende? Y el 43,7% vive en lo que se llama pobreza multidimensional. Son 5 millones. ¿Qué es pobreza multidimensional? No solamente no tenés plata, sino que quizás no tenés una vivienda digna, no tenés acceso a los servicios básicos, o sea, ya hay otros elementos de carencia. ¿Bien? No hay protección social o no hay cuidado de la salud. ¿Ok? De estos 11,6 millones, el 40% sufre obesidad o sobrepeso, por mala alimentación o sobrealimentación, es decir, 4,6 millones. Sigo. Todos estos datos van a ver cuando hagamos las categorías de maltrato infantil y entran dentro de ciertas categorías. De estos 11,6 millones, 9,9%, casi 10%, mueren al nacer. Es decir, de cada 10.000 nacidos, 990 mueren. En San Juan la tasa es un poco menor, 5,9%, 590 nacidos fallecen. De estos 11,6 millones, el 6,9% trabaja, es decir, 800.000 niños y niñas. El 86%, es decir, 9,9 millones de los niños, niñas y adolescentes de Argentina, están en situaciones periódicas sin cuidado parental, es decir, por lo menos una vez en la semana están sin cuidado de su madre, padre o tutores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es que siempre, pero por lo menos una vez a la semana están solos. ¿Cómo se llama la situación? Sin cuidado parental. Ahora, 2,7 millones de estos 9 millones que acabo de decir, o sea, 2,7 millones son niños de 0 a 5 años, que por lo menos una vez a la semana están sin cuidado. 3,9 millones son niños de 6 a 12 años y 3,5 millones son niños de 12 a 17 años. De todo este número, de estos 9,9 millones, 9.000 tienen carencia de cuidado parental, no están nunca los padres. No es un solo día a la semana, sino es que no están nunca.
Por lo tanto, están cuidados, qué sé yo, por hermanos mayores o por un vecino, lo que sea. Bueno. 2,2 millones de todos los niños de Argentina de 0 a 3 años no acceden a la educación o al cuidado básico. Es decir, no son formados o no tienen salud. Se estima que 117.000 madres actualmente en Argentina son madres adolescentes entre 14 y 18 años. Y 3.000 más de estos 117.000 son madres de 14 años o menos. O sea, ¿me van siguiendo con los números? El 53% de estos 11,6 millones, es decir, 6,1 millones de niños, niñas y adolescentes, han sufrido violencia o maltrato infantil. Y el 19%, 2,2 millones, han sufrido abuso sexual. Maltrato infantil, 6,1 millones. Abuso sexual, 2,2 millones. Y estos son los números que tenemos, sin contar los números de los cuales no tenemos acceso. Sin contar con que esto es una cifra del año pasado, habría que ver cómo son las cifras de este año. Mayormente las cifras tienden a crecer, no a disminuir. Entonces, si uno se pone a ver, de todos los niños y niñas adolescentes argentinas, la mayoría está en una situación, quizás no 100% carenciada, pero sí una situación posible de maltrato. Por lo tanto, como docentes, es importante repasar esta cuestión del maltrato infantil. ¿Se pueden concentrar o quieren que cerremos la puerta? ¿Sí que? ¿Sí se pueden concentrar? Sí, no sé nada. Yo estoy bien así, pero eso depende de ustedes. Bueno, empecemos con los conceptos. Ahora que tenemos una noción de los números reales del maltrato infantil. En términos generales, el maltrato infantil es toda situación donde se perjudique la salud física o la salud psicológica de los niños, niñas y adolescentes. De tal manera, esta situación que perjudica la salud física y o psicológica pone en riesgo el desarrollo del niño, niña y adolescente y supone, por lo tanto, una vulneración de sus derechos. La Organización Mundial de la Salud entiende que el maltrato siempre va a suponer estas cuestiones de abuso físico o emocional que viene siempre de la mano de alguien que tiene responsabilidad para con el niño, que viene de alguien que debería ser un centro de confianza, o es alguien que ejerce poder sobre el niño, niña y adolescente. Y estos daños que generan, por ejemplo, negligencia, abandono o directamente abuso, van a afectar siempre todo el potencial de desarrollo. Por ejemplo, en vez de ser niños y niñas adolescentes sanos, tienen traumas, tienen dificultades cognitivas, etc. Hay 6 tipos de maltrato. Estos 6 tipos de maltrato se dividen en 3 categorías. ¿Cómo es tu apellido? 6 tipos de maltratos que se dividen en 3 categorías. La categoría física, que incluye 2 tipos de maltrato. La categoría psicológica, que incluye 3 tipos de maltrato. Y la categoría sexual, que incluye 1 tipo de maltrato. Ustedes me dirán, pero el abuso sexual podría incluirse dentro de lo físico, pero el impacto que hace en la salud física, psicológica y en el desarrollo le amerita lamentablemente ser una categoría totalmente aparte. Ya vamos a ver un poquito más por qué. Entonces empecemos con la primera categoría, que es lo físico. Hay 2 tipos de maltrato físico, el activo y el pasivo.
El activo es cuando hay una agresión física directa por parte de los madres, padres o tutores, causando claramente un daño físico. Por ejemplo, un castigo severo como una cachetada o, no sé, pegar con un cinturón o una piña o tirar de las orejas o qué sé yo, lo que sea, pellizcar. Son agresiones deliberadas y buscadas que buscan infligir dolor físico. El pasivo se conecta con lo negligente o con el abandono, que es cuando no se atienden las necesidades básicas. No se lo alimenta, no se le da la ropa adecuada. Esto puede ser no porque no se quiera alimentar o no se quiera dar la ropa adecuada, sino que quizás a veces no se tienen los medios o los recursos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, uno puede ser físico pasivo porque no quiere abrigar al niño o niña o porque no tiene con qué abrigar al niño o niña. Entonces, ¿se entiende lo pasivo y lo activo, la diferencia? Muy bien. El psicológico hay 3 tipos. El activo y el pasivo, como es en lo físico, y uno más, que es el Munchausen. Ya voy a hablar de este. Sí, Munchausen. ¿Y pasivo dijo? Es activo, pasivo y Munchausen. El Munchausen tiene que ver con un personaje de literatura, pero bueno, no vamos a ver el origen de esto, sino que vamos a ver la tipología de este tipo de maltrato. El activo es todo hostigamiento verbal directo que busca destruir o disminuir la autoestima. Por ejemplo, llamándole idiota, tonto, estúpido, imbécil, lo que sea, ¿no? O nunca te quise, o sos una decepción, o lo que sea. Todo que vaya directamente a denigrar la identidad del sujeto. En este caso, el niño ni adolescente. ¿Se entiende? Esto ha demostrado que genera trastornos emocionales, sociales e intelectuales. También el físico y activo. Pero el físico, también el físico, activo o pasivo, puede generar trastornos emocionales, sociales e intelectuales, pero también puede generar problemas de salud, ¿no? Qué sé yo, alergias o heridas de las cuales nunca se recuperan, etc. Y el psicológico pasivo es también negligente o abandono, pero es abandono emocional, que es cuando el madre, padre o tutor no se ocupa de las necesidades de amor, de afecto, de seguridad o de cuidado. Esto es como la idea del padre ausente, o sea, ausente no porque no está en la casa, sino porque no tiene contacto emocional con, nunca le dice te quiero, nunca le dice, es simplemente una persona más, ¿no? Inmediatamente cuando yo hablo de estas 4 tipologías, uno personalmente no puede evitar recordar cosas, ¿no? Dudo de que nadie aquí no haya pasado por alguna de estas 3, 4, por al menos una vez. Más porque quizás ahora las generaciones de nuevos padres han aprendido sobre el abuso físico y emocional, pero de las generaciones del 2000 para atrás vienen con otra cultura, la cultura latinoamericana, que ha sido siempre muy machista, muy abusiva. Entonces, seguramente, si no le ha pasado, conocen de casos. Y la 6ª tipología, que tiene este nombre tan raro, que es el síndrome de Munchausen, o también es maltrato por poder, o también lo podemos encontrar maltrato por delegación. Esto es un maltrato muy curioso. Yo no lo conocía, pero no lo conocía hace un par de años hasta que me puse a estudiarlo, ¿no? Por ejemplo, no sabía que era un tipo de maltrato que habla de cuando el padre o tutor transfiere sus frustraciones hacia el niño adolescente en forma de enfermedad o debilidad. Es decir, le hace creer al niño adolescente que es débil o que siempre está enfermo,
y por lo tanto lo llevan continuamente al médico o le suministran continuamente medicamentos que no están recetados o le crea síntomas ficticios o siempre lo aparta de algunas actividades por motivos de salud, ¿no? Esto es muy común en madres y padres de tutores que tienen niños y niñas a su cargo de 5 años o menos, cuando empiezan a interpretar todo lo que experimentan como si fuese efecto de alguna enfermedad o dolencia. Entonces el síndrome de Munchausen, que tiene que ver con un temor y una sobreprotección. ¿Se entiende? Y por último, el abuso sexual. El abuso sexual incluye el maltrato físico y el maltrato psicológico, claramente. Pero lo incluye de una dimensión distinta y que tiene otra complejidad. El abuso sexual es cualquier búsqueda y obtención de placer sexual, con un niño, niña o adolescente por parte de un adulto. Es decir, un adulto utiliza al niño, niña o adolescente para satisfacerse sexualmente. Para esta satisfacción no es necesario que haya un contacto físico. Porque el abuso puede ser, por ejemplo, pedirle que se desnude. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No necesariamente tocarlo. Puede existir eso. Pero cualquier cosa que el adulto haga con el niño ni adolescente para satisfacerse sexualmente es considerado abuso sexual. Haya o no contacto. El contacto es una dimensión posible, pero no necesaria para que se dé el abuso sexual. ¿Por qué aclaro esto? Porque existen ciertos discursos, cuando se detectan situaciones y trascienden a los medios, que aparece la famosa frase, yo no lo toqué, yo no la toqué. Tocar o no tocar no cambia el acto del abuso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A lo sumo lo agrava mucho más. ¿Sus apellidos? González. González, ¿Cintia y Micaela? Sí. Bien. Entonces, esta categoría, la de abuso sexual, abarca muchos modos de expresión, que puede ser desde las más atroces, como relaciones incestuosas. ¿Saben lo que es el incesto? ¿Sí? No tengo que explicarlo. Okay. No hay vergüenza no saberlo, lo explico. Estamos todos. Okay. Violación, vejaciones sexuales, por ejemplo, tocar al niño y niña, o alentarlo a que se comporte de manera inapropiada, que haga poses, por ejemplo. ¿Bien? ¿Con ropa o sin ropa? Y después podemos pensar hasta abusos sexuales donde le pedimos que hable de cierta manera, que nos diga ciertas cosas, ¿no? Que utilice un tipo de lenguaje erótico o pornográfico, que exhiba sus órganos, que se masturbe o masturbe al abusador. Es decir, hay muchos modelos, sacarle fotos para venderlo como material pornográfico. ¿Okay? Hay toda una gama enorme. Todo eso es abuso sexual. Es toda situación de búsqueda y obtención de placer sexual con un niño, niña, adolescente por parte de un adulto. Quiero dejar bien en claro eso para que tengamos nosotros en cuenta como profesionales y para cuando luego veamos qué hace institucionalmente se pueda discriminar adecuadamente. Porque el maltrato físico activo y pasivo se puede entender. Dar una piña o que haga pasar frío es fácil de entender. Pero el abuso sexual es un concepto bastante complejo y que intelectual y emocionalmente uno busca negarlo. Porque uno no quiere pensar que existen ese tipo de personas en el mundo, ¿no? A menos que lo haya experimentado. A veces, profe, no solamente se da con un adulto, sino a veces hasta con dos niños. O sea, un niño
Ya vamos a hablar de la situación esa, pero nunca va a suceder como tal entre niños. Si un niño tiene esa actitud, es probablemente que ha sufrido abuso sexual y le han enseñado que eso es así. No existe un niño que nazca con un deseo innato hacia eso. No, obviamente. Sí, pero dicen que sí. Y bueno, o sea, vamos a hablar de creo que son 11 mitos sobre el tema que voy a analizar ahí para que vean justamente los mitos y por qué son mitos, ¿no? Pero ahora estamos en la parte que pero vamos a hablar un poquito de eso para que quede claro. Voy a tratar de hacerlo más expeditivo, no, preciso, para que se sepa qué decir, qué hacer y cómo identificarlo, ¿no? Por eso esta clase la doy cuando ya pasamos por todo el proceso de todos los contenidos. Imagínense, esta clase al principio del cuatrimestre no tiene sentido, porque primero no tenemos el bagaje cultural y conceptual, y segundo no hemos pasado por el proceso crítico necesario para poder entender por qué esto es relevante. Si no tenemos conocimiento de los derechos humanos, de los derechos del niño, o la ESI, o de las cuestiones éticas, o de los dilemas, ¿cómo podemos pensar esto de manera seria? Porque inmediatamente uno siempre tiende a querer negar que existe eso. A menos que uno lo haya vivido, lo haya estudiado, intelectualmente uno rechaza porque uno quiere pensar lo mejor de los demás. O si piensa lo peor, no piensa este tipo de peor. Pero existe, es la realidad. Le di los números, por lo menos 2,2 millones de niños, niñas y adolescentes han sufrido abuso sexual. Es un montonazo. O sea, ya uno es mucho, 2 millones es un número astronómico. Bueno, según qué agente abusador esté implicado, podemos entender que hay dos tipos de abuso sexual según quién esté abusando. Según quien abuse, podemos pensar dos tipos de abusos. El abuso extrafamiliar y el abuso intrafamiliar. El extrafamiliar es cuando el abuso es cometido por un desconocido. Entonces, alguien que agarra al niño ni adolescente y lo lleva a un callejón, por ejemplo. Somete mediante la fuerza y el temor al sujeto. ¿Bien? Aunque quisiera decir que este es el más común, a pesar que uno no quiere decir que es común el abuso sexual, pero de las opciones entre extrafamiliar e intrafamiliar, quisiéramos creer que el intrafamiliar es el menos común. En realidad el más común de abuso sexual es el intrafamiliar, cuando el que hace abuso es alguien vinculado a la familia y alguien próximo al sujeto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces el abusador aprovecha esta cercanía para ejercer un control no mediante el temor, sino mediante el control emocional y la autoridad. Encima, rara vez a nivel intrafamiliar se sucede el acto de abuso como algo aislado. En la manera extrafamiliar lo común es que el abusador abuse una sola vez y escape. En manera intrafamiliar es algo repetido, es un ciclo. Y como es un ciclo, hay 5 fases que aparecen. Primero, la fase de seducción, donde el abusador manipula con el concepto del juego al niño o niña. Vamos a jugar un juego. ¿Bien? Luego de eso viene la interacción sexual en sí misma, que puede ser desde penetración, felación, exhibicionismo, todos estos tipos de abusos que yo hablé hace un rato, cualquiera de esas. Después está el secreto, la coerción. No vayas a decir esto que hemos hecho, es nuestro secreto, nuestro juego, etc. Después está la cuarta fase, o sea, primera fase seducción, segunda interacción, tercera secreto, cuarta fase divulgación. La persona que ha sufrido abuso, niño, niña o joven, siempre lo dice. No ha pasado una situación donde no lo exprese. El tema está que se lo escuche. Y ahí está la quinta fase, la represión. Mayormente la primera actitud de la familia es negar el hecho. Y acá yo quiero tener extremo cuidado, porque pueden caer no sé si van a caer, pero pueden caer en lugares comunes de pensamiento que son errores. Que es, ¿cómo la familia no se dio cuenta?
¿Y por qué rechazan esto? Mayormente, la gente no quiere aceptar que un ser querido puede ser capaz de hacer eso. Imagínense a la persona que ustedes más aman y yo les digo, esa persona es una mala persona. Lo primero que van a decir es que yo estoy equivocado. No van a aceptar que esa persona sea mala persona. ¿Se entiende? La primera actitud va a ser esa, va a ser proteger a sus seres amados. Es una actitud básica de instinto de supervivencia. Entonces, claramente hay una negación. Y encima luego está el tema de, en realidad es una confusión, hay una mejor explicación del hecho, ¿no? Uno busca, debe haber otra cosa, debe haber pasado otra cosa y es solamente un error. Es lo común eso. Entonces, eso de no darse cuenta o no verlo, es no entender cómo funciona la psique de todos nosotros. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, para no decir, mirá qué mal padre, mala madre, por no darse cuenta de eso. Es muy difícil darse cuenta de eso. Porque uno está comprometido emocionalmente con su familia. ¿No? ¿Entienden eso que estoy diciendo? Ok. Bien. ¿Qué? ¿Pueden o hay que cerrar la puerta? ¿Estamos hasta ahí? Es anticlimático, yo lo sé. Bueno, ¿tu apellido? Bien. Hablemos ahora de los contextos de maltrato infantil. Básicamente tenemos dos tipos de contextos que pueden o incentivar o inhibir el riesgo de maltrato infantil. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre la clase de ética humanista y ética poshumanistas del concepto de vulnerabilidad? Donde decíamos, todos somos vulnerables, por ejemplo, todos nos podemos engripar, pero por nuestro contexto, algunas vulnerabilidades son mayores. Bueno, ¿cómo era esa opción? Por ejemplo, que Gabriel Parabano se engripe es algo posible, pero yo tengo acceso por mi situación económica, el estilo de vida que tengo, al hospital o al médico. Pero que alguien que vive en la calle se engripe, probablemente no tenga acceso a eso. Entonces, los dos somos vulnerables, pero por una situación de un contexto, uno es más vulnerable que otro. Bueno, las situaciones de maltrato infantil y de abuso tienen lo mismo. Hay contextos donde, si bien somos todos vulnerables, uno puede ser más vulnerable o puede ser menos vulnerable. Esto está hablando de factores de riesgo y factores de protección. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es que por tener todos los factores de protección nadie te va a maltratar, pero hay menos chances. ¿Se entiende? Y no es que por tener todos los factores de riesgo nadie te va a maltratar, no. Pero bueno, hay más chances de que suceda. Quiero que quede claro eso. Entonces, veamos los factores de riesgo. Mayormente, factores de riesgo son, por ejemplo, cuando el niño, niña o adolescente está en una situación aislada, no le permiten relacionarse con otros individuos más que con un núcleo muy cerrado de los integrantes de su familia. El aislamiento de por sí no es directamente maltrato, pero es un factor de riesgo, porque si le pasa algo al niño no lo puede comunicar. Y porque puedo pensar en una familia, por ejemplo, madre, padre, hermano y hermana, ¿bien? Que son muy protectores y no piensan necesario en que tenga que tener más relaciones que con ellos. En principio, ¿en cuáles? No estamos diciendo que no llevan al niño a la escuela, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que sus relaciones más íntimas están cerradas a un núcleo familiar pequeño. No es quedarse encerrado por siempre. Pero, ¿qué pasa? Si ese niño o niña tiene una situación, quizás con uno de sus responsables, no tiene a quién comunicárselo.
porque no tiene otros vínculos emocionales construidos. Otro factor de riesgo es que la familia promueva una cultura del silencio. No se comparten los problemas, no se comenta lo que nos pasa. Otro elemento es la naturalización de la violencia. La violencia es pedagógica. Un sopapo de vez en cuando es una buena práctica educativa, ¿no? Eso es una actitud. Cuando un golpe de vez en cuando, un correctivo físico de vez en cuando, es una buena práctica educativa. Eso es un factor de riesgo. Si vos tenés un madre o padre que tiene esa teoría sobre la educación, hay un paso muy corto, porque a tener esa teoría a aplicarla, ¿qué diferencia? O sea, estamos muy cerca. Quizás tiene la teoría de que un buen correctivo físico siempre es positivo y nunca lo aplique, o lo aplique siempre. Por eso es un factor de riesgo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué sé yo? Y esto que estoy diciendo no es muy distante a la cultura latinoamericana, argentina, de cómo se enseña. Yo no sé ustedes, pero en mi barrio era como muy común. Era como una cachetada bien puesta y te acomodaba las ideas. El concepto de la chancleta de la madre o el cinturón del padre en la cultura argentina está muy arraigado. Claro, eso es lo que le iba a decir recién. Nosotras, o la mayoría de esta generación, tiene esa cultura de crianza. Sí. Yo no tengo hijos, pero nuestros padres... Nos han dado una cachetada. Claro. Sí, a mí me han dado cachetadas. O cachetada en la cola, o en la nuca, o lo que sea. El tirón de la oreja. Todo eso tiene que ver con la cultura de que la violencia es pedagógica. ¿Ok? Está muy arraigada en nosotros. Recién en las últimas generaciones de madres y padres ha habido como una reinterpretación de esto, pero no es universal. Sigue estando. Ahora se habla de una crianza respetuosa. Sí, está bien. Pero todo depende de cómo entiendas el respeto. Porque si respetarme es callarte cuando te lo digo, o te lavo la boca con jabón. A mí me han hecho lavarme la boca con jabón. Qué concepto horrible, lavarse la boca con jabón. Yo era manchín, como dicen. Y por último, la traslación de la culpa, de que el niño se merece el castigo. Esta idea de que el infante merece castigo, merece ser educado para darse cuenta de que esto puede estar mal o bien, sino que el niño elige cometer estas acciones, las que sea, y por lo tanto es culpable, y por lo tanto tiene que ser castigado acorde a esa culpa. Tiró el jarrón de la ceniza de la abuela, claramente lo hizo a propósito. Le dije que no juegue adentro de la casa, un solo sopapo y le acomodó todas las ideas sobre su relación con la abuela y sus progenitores. Díganme si estoy loco por lo que estoy diciendo. Quizás ya no es tan explícito, pero uno escucha ese tipo de diálogos o de comprensiones. Y después están los factores de protección. Por ejemplo, si teníamos el aislamiento por un lado, acá tenemos la búsqueda de los madres o padres tutores de que el niño genere otros vínculos emocionales más allá del núcleo familiar. De que se lo estimule constantemente a que tenga confianza en sí misma o que fortalezca su autoestima. Un reconocimiento de que la salud en el desarrollo del niño es importante y por lo tanto revisión constante con médicos o hospitales para ver cómo está avanzando y progresando. Todos estos elementos son factores de protección. Ahora, ¿estamos hasta acá? Bien.
enseñar sobre cómo actuar y prevenir contra el maltrato infantil no es una tarea nueva. Desde que existe el concepto de educación obligatoria en los primeros ciclos, existe el concepto de maltrato infantil y de cómo prevenirlo. Pero sus resultados, no vamos a decir que son negativos, pero por lo menos no son prometedores, dados los números y las estadísticas que tenemos hoy en día. Entonces, la pregunta sería, ¿qué nos está obstaculizando como sociedad para poder lograr unas buenas prácticas de prevención ante el maltrato? Bueno, hay como 4 grandes obstáculos. Los primeros 2 son, el primero sería la desinformación. No sabemos muy bien cuál es la dimensión del maltrato infantil y del abuso en Argentina. El segundo es el pacto de silencio. Cuando el agresor maltrata a la víctima, la obliga a callarse, ¿no? Mediante coerción o manipulación emocional o física, no puede decir lo que le ha pasado. Ambas situaciones se pueden resolver con elementos muy sencillos, estos obstáculos. El primero, con la información. Si tenemos información adecuada, dejamos de estar desinformados. Por ejemplo, ustedes han pasado de estar desinformados a estar desinformadas a estar informadas. ¿Ya? Ahora, por lo menos saben los números reales que tenemos. Y el segundo, el pacto de silencio, se resuelve creando espacios de diálogo, enseñando a cómo contar en lugares seguros y de confianza para que el niño, niña o joven pueda pedir ayuda. Por ejemplo, la enseñanza a través de la ESI nos da ciertos elementos. Pero hay 2 obstáculos más y son más difíciles. El tercer obstáculo es el que ustedes ya se imaginan. Falta de apoyo institucional. Las instituciones parecen no apoyarnos para resolver estas cuestiones. O los docentes no están comprometidos o los docentes no tienen la formación para hacerlo. O la policía no logra actuar como debe actuar, o los juzgados no tramitan los asuntos que tienen que tramitar a la velocidad que corresponde. Entonces, cuando uno quiere llevar a juicio y generar una protección institucional adecuada, es claramente, si no inoperante, por lo menos lenta. Lenta, que cuando se resuelve uno siente que no es suficiente lo que se ha hecho, ¿no? Entonces nosotros acá no podemos transformar todo el sistema jurídico, todo el sistema judicial. Claramente somos docentes, somos profesores, pero sí podemos modificar una de las instituciones implicadas. Yo dije la policía, dije lo jurídico y dije la escuela. Nosotros podemos aplicar cambios dentro de nuestra institución escolar, con otro tipo de cultura. Por un lado, aprendiendo de que el maltrato afecta a nuestros derechos humanos, los derechos de niños y niñas y adolescentes. Pero también que existe la obligación del docente por denunciarlo. ¿Recuerdan en la clase de ESI que yo hablé de la Ley de Educación 26.206, un artículo en particular, el artículo 67? El artículo 67 que habla de los derechos de los docentes y las obligaciones. Entre esas obligaciones dice que el docente está obligado a la denuncia de toda situación de maltrato. ¿No quieren hacerlo? Pues no se dediquen a eso. Es así. Usted lo detecta, usted lo denuncia. Y hay un cuarto obstáculo, que es quizás uno de los más difíciles: la incredulidad. Que la familia no cree que su familia haya sufrido eso.
Como sociedad sabemos que hay familias que han sufrido abusos sexuales o maltrato, pero como grupo no creemos que justo nuestra familia es la que le pasa eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entendemos que al vecino le puede pasar, pero a mí no. Que esto tiene que ver con, yo le hablaba de instinto de supervivencia. Es algo, una psique interna. Entonces acá sucede un proceso de segunda victimización. La primera victimización es cuando el niño o niña es maltratado, se convierte en víctima. Y el segundo es cuando no se le cree. ¿Se entiende? ¿Se entendió ahí? ¿Por qué no creemos? Porque el maltrato intrafamiliar rompe un símbolo muy fuerte que tenemos en nuestra cultura, que la familia es espacio de amor y protección. ¿Se entiende? Entonces, que pase eso, rompe ese símbolo, rompe esa noción que tenemos. ¿Cómo puede ser que el lugar donde deberíamos poder sentirnos protegidos es el lugar donde somos vulnerados? ¿Cómo podemos sortear este obstáculo? Que es uno de los más difíciles. Bueno, punto 1. Primero, dejar de creer que hay un prototipo de la persona violenta. No hay como, el violento siempre es así, con cara de enojado y con cejas así, y tosco y huraño. No existe el prototipo. Un violento puede ser la persona más amable en el kiosco, en lo que sea. No hay un prototipo de la persona violenta. Pero hay ciertos comportamientos que podemos tomar en cuenta. O sea, ciertos comportamientos que decimos, bueno, esto quizás puede conducir a ser una persona violenta. Por ejemplo, una persona violenta es una persona que no reconoce que es capaz de la violencia. Por ejemplo, alguien que grita o explota y dice, no era yo. En ese momento no fui yo. ¿No? No era Gabriel, era otra persona cuando te estuve gritando contra la pared. ¿No? Eso es alguien que no reconoce su acto violento. ¿Se entiende? Y eso es una persona capaz de hacer muchas cosas. Cuando te dije estúpido, no era yo, era otro. No sé, igual. Sí, pero es muy común, parece una tontería, pero el no era yo, en ese momento no fui yo, porque estaba muy enojado, porque estaba drogado, porque estaba alcohólico, porque estaba frustrado, por lo que sea. ¿Te habla? ¿Ha hecho un check-in en tu cabeza? Y es así como... fácil. Otro tipo de comportamiento habitual. Cuando ve a su familia de forma despectiva. Son todos pelotudos, son todos idiotas. Excepto yo, son todos imbéciles. ¿Qué? De forma despectiva. Che, qué bueno que tu esposa recibió un ascenso. Es media boluda, así que no... qué sé yo, lo que sea. Otra forma es el autoritarismo, que quiere probar que tiene poder, que tiene que demostrar que su manera de ver las cosas, que su opinión es la única válida o aceptable. Y si lo tiene que hacer por mediante la fuerza, lo va a hacer. Fuerza no necesariamente de golpe, puede ser gritar nomás, o no dejarte hablar. O sea, la fuerza no es necesariamente tirarte una piedra por la cabeza. Puede decir, no, callate, lo que vos decís no me importa. ¿Es así o no es? ¿No? Eso es autoritarismo. Otra es percibir al otro sujeto como parte de su propiedad. Es mi hijo, es mi mujer, tengo derecho de hacer lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque uno con los objetos hace lo que quiere. Miren este marcador. ¿Creen que el marcador se sintió humillado por lo que le acabo de hacer? No. ¿Por qué? Porque todos entendemos que es un objeto.
Pero si yo a una persona la entiendo como objeto y le hago eso, tampoco yo como violento voy a entender que se ha sentido mal. ¿Se comprende? Cuando yo entiendo algo como mi propiedad, soy capaz de hacerlo. Porque a mi propiedad le hago lo que yo quiero. Si yo quiero... ¿Vieron esos niños, niñas, adolescentes que se frustran y empiezan a golpear las computadoras? Sí. ¿Por qué hacen eso? Porque entienden que la máquina no tiene sentimientos. Le estoy golpeando un gabinete, una pantalla. ¿Ok? Es muy común eso. Y último comportamiento es el que promueve el aislamiento. No conecta, a ver, invité a Manolito, tu hijo, al cumple de, qué sé yo, de 4 de Josecito. No puede ir. No va a ir por lo que sea. Justo ese día tenemos lo que sea, ¿no? Y siempre hay algo que imposibilita verlo más allá de ciertos parámetros. Todos esos son comportamientos que nos tienen que hacer sospechar de quizás actitudes violentas. ¿Estamos hasta ahí? Ahora veamos los mitos. ¿Cuántos mitos tengo? Tengo varios, ¿ven? 6, 11 mitos. ¿Cuántos dije que tenía antes? 11, ¿no? Bueno, acordé. Primer mito. El maltrato infantil intrafamiliar solo se da en la gente pobre. Mentira. Puede que lo socioeconómico sea un factor de riesgo. Por ejemplo, maltrato físico o negligencia, porque no le puedo comprar la ropa para abrigarlo, no le puedo dar comida. Pero no necesariamente eso va a establecer que haya maltrato físico que no haya. Vos podés ser, por ejemplo, es muy común en gente con buen estrato social que hagan sistemáticamente maltrato psicológico activo o pasivo. Segundo mito. Las madres o los padres pueden hacer con sus hijos lo que quieran, porque son sus hijos. Acabamos de decir que cuando vimos derechos de niños y niñas adolescentes, en la tercera generación entendimos que los niños no son objeto de nadie, son sujetos de derecho, no son una propiedad. Tercer mito. Los niños necesitan mano dura, porque solamente así aprenden. Se ha demostrado en estudios psicológicos hace más de 30 años que el día de hoy siguen incorporando más información empírica, que la violencia como método pedagógico lo único que hace es obstaculizar el desarrollo cognitivo y emocional. No es educativa de ningún tipo. Así que si ustedes alguna vez han sufrido eso, piensen que quizás alguno de sus traumas o dificultades está más conectado con la pedagogía de la violencia que por otra cosa. Claramente. La violencia no genera mayor comprensión, genera desconfianza, temor y rencor. Todos necesitan ir al psicólogo. En algún momento de su vida, sí. Como en algún momento necesitas de tu vida ir a que te hagan una revisión médica, por lo menos una vez en tu vida vaya a un psicólogo para que haga una revisión psicológica. No digo que tienen que vivir con el psicólogo o tienen que vivir con el médico, pero cada tanto hay que hacerse revisiones periódicas. Yo le digo, si ustedes quieren ser sanos, mínimo eso. Pero bueno, ustedes decían lo que quieran. Mayormente la salud mental está bastardeada, pero bueno. Cuarto mito. Por naturaleza, los progenitores cuidan a sus hijos. Mentira. La maternidad y paternidad no está determinada por nada biológico. La maternidad y paternidad es algo cultural. Niños y niñas que tienen madres y padres biológicos han sufrido terribles experiencias de infancia, y niños y niñas que tienen madres y padres adoptivos han tenido maravillosas experiencias de infancia y viceversa.
No hay un instinto natural de madre o de padre. Se aprende. Quinto mito. Solamente es maltrato cuando el madre o padre lo hace intencional. No. La intención del maltrato no es un requisito. Habíamos hablado de la negligencia o del abandono hace un rato. Yo quizás no quiero que mi niño pase frío, pero no tengo cómo abrigarlo. ¿Verdad? ¿Cómo es su apellido? Cardos. Cardos. Ok. Estaba repasando si me quedaba un tema sensible. Creo que ya no me quedan ninguna palabra. Estamos justo en una clase de maltrato infantil. Si yo veo algo que amerite quizás que solamente lo escuche usted, le aviso por las dudas. Yo creo que está más atenta de lo que uno quisiera. Por algo es estar inteligente. No porque no vaya a comprender lo que yo diga, sino porque quizá usted quiere que tenga otro proceso de enseñanza y no soy yo quien para decidir esos procesos. Entonces, yo aviso, por la duda. Sexto mito. Solamente si el niño tiene un daño grave, se tiene que intervenir. No importa si es grave o superficial. El maltrato infantil es maltrato y se tiene que intervenir en todos sus niveles. ¿Bien? Séptimo mito. Los padres y madres que maltratan a sus hijos tienen que ser castigados. Bueno, acá hay una cuestión muy clara, ¿no? Cuando agarramos el maltratador, y mayormente si es madre, padre o tutor, inmediatamente pensamos en la cárcel. No es estar en contra de la cárcel, es pensar en las consecuencias de esa toma de decisiones. Porque si no tiene otra persona ese niño, ¿cómo hacemos nosotros? Entonces, también hay que pensar en el tipo de maltrato. Porque el objetivo es proteger los derechos del niño. Entonces hay que pensarlo de manera integral y social. Por ejemplo, si el maltrato tiene que ver con la negligencia, quizás podemos reeducar a los padres para que no repitan esa negligencia. Entonces no es literalmente ir a la cárcel, quizás servicio social, una cantidad de horas, pero no aislarlo completamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, pensar en castigo como la forma universal es repetir la pedagogía de la violencia. Y acabamos de decir que no tiene razón de ser. Octavo mito. Al denunciar el maltrato no se consigue resolver nada. Encima, las denuncias pasan por un proceso judicial lento y complicado. Es cierto que el proceso judicial es lento y complicado. Pero sería un error creer que denunciar no sirve para nada, porque denunciar se ha demostrado en los estudios psicológicos cognitivos que es parte del proceso de sanación, tanto para el niño o niña como para la familia que ha experimentado eso. ¿Se entiende? Es parte de dar herramientas para poder superar el trauma y dar un cierre. La denuncia es necesaria, no solamente en términos judiciales, sino en términos psicológicos. Quiero hacer hincapié en esto, porque uno cree que no es relevante y sí es relevante. Mito noveno. Toda persona que fue maltratada en infancia va a ser maltratadora en el futuro. No es así. Mucha gente que ha sufrido maltrato no quiere repetir el ciclo y corta en sí su experiencia. Mucha gente dice, no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. O sea, que vaya a recibir un maltrato en algún momento puede ser un factor de riesgo de que quizás entiendas que la única manera de resolver las cosas sea con maltrato. Pero no necesariamente quiere decir que vayas a tomar eso, ni necesariamente que logres entender que está mal eso. 10º mito.
Cada familia tiene el derecho a criar a los niños y niñas con los valores y las costumbres que considere. Error. Como familia podés criar con tu cierto conjunto de valores y costumbres, claramente, por ejemplo, qué sé yo, valores religiosos, valores morales, lo que sea. Pero ninguno de esos valores o esas costumbres puede ir en contra de los derechos del niño. Entonces no son cualquiera, son todos los que siempre respeten los derechos del niño y niña adolescente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ay, quiero criar a mi hijo en la religión islámica. Está todo muy bien, lo puedes hacer. No estamos en contra de eso. Ahora, si parte de esa enseñanza termina implicando un maltrato, bueno, ahí sí. Con los valores cristianos, ¿está todo bien? ¿Querés llevarlo hasta un colegio católico? Está perfecto. No vamos a entrar en contra de eso. Ahora, si parte de eso va en contra de los derechos de niños y adolescentes, ahí sí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Entonces no es cualquier costumbre o cualquier valor. Hay un piso mínimo que son los derechos del niño y adolescente. No negociable. Y último mito. Madres y padres alcohólicos o drogadictos o ignorantes son los mayores maltratadores. No, no necesariamente. Si alguien tiene una adicción, mayormente se maltrata a sí mismo, se destruye a sí mismo antes de destruir al otro. Lo común es que alguien que es adicto, por ejemplo, al alcohol, un alcohólico, se está autodestrozando, no va más allá. Entonces no está establecido que por ser adicto a algo seas inmediatamente un maltratador. Hay casos, por supuesto que los hay, pero no necesariamente está conectado. Muy bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie, crítica constructiva? ¿Se ha entendido más o menos? ¿Estamos hasta acá? Nosotros hace poco con mi compañera fuimos a una charla en niñez y una de las chicas... ¿Una charla en niñez? ¿Y qué es? ¿En un lugar? Sí, en el centro cívico, en el registro cívico. Ah, en el registro cívico dieron como una charla. Sí, que era para los docentes del CEDE, docentes y auxiliares. ¿De qué? Del CEDE. ¿Qué es el CEDE? Centro de Desarrollo Infantil. O sea, es una charla destinada para el personal. Ok, perfecto. Ahí entendí. Y ahí una de las chicas, compañeras que fue, preguntó sobre esto de que estamos obligados a denunciar. ¿Y qué le dijeron? Y ella dijo, sí, está bien, estamos obligados, pero después nadie nos respalda. Le dijo como que, y la señora que estaba dando el chat, no me acuerdo, como que no le supo dar una explicación. Después uno denuncia y después van a las familias que hacen bien y uno queda como que no mal. Bueno, vamos a hablar ahora en un ratito sobre qué respaldo hay y qué respaldo no hay, para que quede bien claro cuando hable del procedimiento institucional. Porque esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque uno dice, yo quiero obrar bien, y si después me cae la trompada afuera, es un temor honesto lo que están diciendo, ¿no? Hay que tomarlo con la seriedad que merece. Eso sí lo vamos a hablar. Pero como me toma mucha agua, tengo que ir al baño. Bueno, continuamos. Bueno, San, un gustazo que te hayas estado conmigo. ¿Eh? Posibilidades de ayuda. ¿Qué? Posibilidades de ayuda institucional. Nuestra capacidad de ayuda depende de una buena observación. Y para eso también tenemos que poder construir un cierto ámbito de diálogo, enseñar a que hay ciertas zonas de confianza. Nuestra observación depende de encontrar ciertas pistas, ciertas señales físicas o ciertas conductas o ciertas actitudes que nos pueden ir guiando a reconocer si hay o no hay maltrato, porque antes de denunciar tenemos que poder más o menos identificar si amerita la denuncia o no. Es decir, qué cosas nos tienen que poner en alerta. Para eso tenemos que identificar a los estudiantes en distintos momentos de situaciones. ¿Bien? Qué sé yo, dentro de la sala, cuando entran, cuando se van,
en el patio, si están en el patio, cómo se sienten, cómo responden a las distintas relaciones con sus compañeros, con otros adultos, con otros docentes, con otros familiares. Eso hay que observar. Y siempre sirve tener información al respecto del contexto familiar vigente. Por ejemplo, digamos que yo me doy cuenta que un niño en sala de 5 cambió su actitud radicalmente y está muy callado, ¿no? Entonces entra la sospecha. E investigo, me doy cuenta que la familia ha tenido una pérdida reciente, ¿no? Ha fallecido alguien. Entonces, bueno, quizás tiene sentido ese cambio de actitud. No tiene que ver con un maltrato, sino con un dolor emocional. ¿Se entiende? Por eso es importante conocer también el circuito. Bueno, ¿qué señales o indicadores tenemos? Tenemos indicadores a nivel físico y a nivel conductual. Empecemos con las más difíciles, a nivel físico, cosas que podemos observar que nos tienen que poner en alerta. Lastimaduras reiteradas, como moretones, por ejemplo, o magulladuras, ¿no? Mordeduras también, marcas de dientes. Quemaduras, ¿no? Esos daños físicos constantes. Dificultad manifiesta para el control del esfínter acorde a su progreso madurativo. Claramente, en maternal sabemos que está en un proceso de aprendizaje, inclusive llegando a sala de 5 todavía puede haber situaciones de dificultad de control de esfínteres, pero no necesariamente van a ser la norma. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Si sabemos que ha llegado a cierto progreso y cierto desarrollo madurativo en su control de esfínteres y que de repente genera un cambio, eso es una alerta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dificultad para andar o para sentarse. Cambia la manera en cómo se mueve o no se mueve nunca de manera adecuada. Y por último, dolores abdominales o pélvicos, por ejemplo, vaginal o anal, que uno de los indicios puede ser inclusive mancha de sangre. Eso a nivel físico. Y a nivel conductual tenemos otros. Por ejemplo, espero, bueno. ¿Así? A nivel conductual podemos pensar en, de entrada, el cambio significativo de conducta. Como habíamos dicho, un niño que de 5 años que siempre hablaba, siempre reía, de repente se cayó y dejó de conectarse o de relacionarse con sus compañeros. Y averiguo en la familia y no hay ninguna situación que diga, bueno, se entiende, ¿no? Por ejemplo, no hay ningún deceso. Entre los cambios de conducta son comunes la relación hostil, la agresividad creciente o la toma de distancia, no querer conectarse o relacionarse con sus compañeros o con docentes o con lo que sea. Parte de esta actitud hostil y distante está la actitud hipervigilante, está alerta todo el tiempo, todo lo sobresalta, todo lo estimula, todo le llama la atención. Otro elemento conductual es la conducta explícita en términos sexuales. Por ejemplo, tienen conductas que no son apropiadas, ¿no? O un vocabulario que no es apropiado para su proceso de desarrollo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, comportamiento seductor, que trata de seducir o que trata de besar, ¿no? No es lo mismo la búsqueda de comportamiento seductor que la exploración del cuerpo. En un momento, los niños y niñas se dan cuenta que sus cuerpos son distintos y les genera una curiosidad. Que la curiosidad no va más allá, como mucho, en que se bajan los pantalones y se den cuenta que tienen cosas distintas. No trasciende de eso. Para esas situaciones ya estuvimos hablando en la clase de ESI de qué se puede hacer y cómo se puede hacer.
que ese es el trabajo entre estudiantes. Y otro elemento más de las conductas puede ser dos tiros. El intento constante de escaparse de la escuela, de fugarse, de querer irse, o el intento constante de no querer volver a la casa. ¿Se entiende? No querer volver a casa o querer escaparse de la escuela habla claramente de una actitud que ha sufrido algo. Otro elemento que puede ir en consonancia con eso es la actitud autodestructiva, hacer cosas que lo pueden poner en riesgo, sabiendo que lo ponen en riesgo. ¿Qué sé yo? Caminás, tratás de romper un vidrio a ver cómo explota, no sé, lo que sea. Bien. ¿Estamos hasta acá? Ahora, supongamos nosotros que teniendo en cuenta estas señales, estos indicios, los vemos en nuestros estudiantes. Entonces aquí se activa el protocolo institucional nacional vigente. Este protocolo está en la Ley de Educación y en la Ley de ESI. Aparece 2 veces. Si ustedes quieren buscarlo, está ahí. También está en el manual de ESI que yo les di, al final aparece. ¿Ok? Y también está en la bibliografía obligatoria, el texto que tienen que leer, la parte que tienen que leer habla de eso. Entonces, primero, identificación del problema. ¿Bien? En la identificación del problema, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a evaluar la situación. ¿No? Recordemos que, vimos algunas de estas señas, de estos indicios que he mencionado. Entonces evaluamos. ¿Cómo evaluamos? Bueno, observamos más detenidamente. ¿Me confundí o es algo que realmente está? ¿No? Porque quizá me pareció verlo, pero no sé. Lo observo más detenidamente. Lo observo en distintas circunstancias. Ya dijimos, la sala, cuando entra, cuando sale, cuando está en el patio, lo que sea. Consulto con otros colegas, otros docentes que también trabajan con el niño o niña. ¿Has visto un cambio de actitud? Sí, no. ¿No? Averiguo la situación familiar. Una entrevista. ¿Ha habido algún cambio? Lo que sea. Esta averiguación la hacemos con la persona que nosotros no consideremos que es la abusiva, porque nosotros nos imaginamos, puede ser el abusivo A o B o Z, ¿no? Nos imaginamos esa situación. Bueno, a esa persona le vamos a preguntar. Preguntemos a otro familiar. ¿Se entiende? Un abuelo, quizá, no sé. Cualquier otro. Siempre hay varios contactos. Y por último, consulta con el equipo jurisdiccional, que puede ser desde los directivos, si es una institución que no tiene equipo jurisdiccional, a veces tienen departamentos psicopedagógicos, por ejemplo, ¿no? Eso ya depende de las instituciones. Bueno, hemos evaluado, ¿no? Ahora tenemos que tomar una decisión. Decidir. Podemos tomar 2 tipos de decisiones. Estos 2 tipos de decisiones tienen que ver con cómo evaluamos la situación. Esto siempre que hayamos evaluado de que hay maltrato. Si no hay maltrato, todo esto se cancela, ¿no? Puede haber maltrato leve o maltrato grave. Entonces hay 2 circuitos. Por ejemplo, maltrato leve es por negligencia, como habíamos dicho hace un rato, ¿no? Ser negligente. No lo alimento como lo tengo que alimentar, o no le doy la demasiada cantidad de muestras de afecto que debería dar. ¿Se entiende? El maltrato leve hay que hacer un informe en el equipo institucional, que puede ser directamente las autoridades o lo que sea. Este informe tiene que ser compartido con
la red de contención del ministerio o red que puede ser, qué sé yo, vieron que hay asociaciones que también se ocupan sobre el maltrato y el cuidado, ¿no? Y por último, se aplica un procedimiento que lo definen estos dos lugares. O sea, yo les informo a las autoridades y les informo por ejemplo, el Ministerio de Educación y establecen un procedimiento a seguir. Y ya vamos a ver cómo es el procedimiento. Si yo decido que es grave, se repite esto, o sea, tengo que hacer un informe, tengo que hablar con la red de contención, pero se le agrega un tercer elemento que es la denuncia judicial. ¿Bien? Y esto sigue todo un procedimiento que va de la mano con el tercer paso, que es el seguimiento. El procedimiento que les estoy comentando se diseña a posteriori, ad hoc, después del hecho, es decir, se diseña un procedimiento para cada caso. No podemos establecer de antemano qué es lo que hay que hacer. Pero hay ciertos parámetros. Si es situación de maltrato leve, lo que hace el Ministerio de Educación y lo que hace la institución es resolver esa situación a través de dar elementos para la parte de negligencia física, por ejemplo, si no tiene ropa, donar ropa, no tiene comida, donar comida, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Y si es negligencia psicológica, se le da talleres de enseñanza a los madres y padres, etc. ¿No? ¿Se entiende? Pero esto se hace luego de que la institución elevó un informe. ¿Bien? Informe que ustedes van a aparecer como firmantes y son los primeros que se dieron cuenta de la situación. Pero no van a ser los únicos firmantes. Son firmantes todo el equipo institucional. Acá también se eleva un informe, pero hay una denuncia judicial. Entonces, el procedimiento es una coordinación entre la escuela, el ministerio y, si es grave, entre la justicia, para establecer situaciones de intervención. Por ejemplo, si una situación grave, la policía puede sustraer al niño para evitar la situación de vulnerabilidad y ponerlo, qué sé yo, en una casa de acogida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O un familiar responsable. Esa es otra cosa que hacen. No tengo una casa de acogida, lo llevo a otro familiar cercano. Por ejemplo, digamos que el abusador es el padre, son padres separados, entonces llevo al niño o niña a la madre, ¿no? Y le dispongo a la madre una protección judicial. Por ejemplo, un policía que esté todas las noches en el barrio o lo que sea. ¿No? Es muy común eso. Es más, yo he tenido estudiantes, no vamos a hacer nombre y apellido, pero yo he tenido estudiantes acá que han venido con escolta policial porque estaban en situaciones donde sus niños y niñas habían sufrido maltrato, y entonces la policía llegaba hasta acá a la puerta, ¿no? Entonces, eso sucede. Si uno hace todo el procedimiento, se designa. Por eso es tan importante la denuncia. Que se termine resolviendo finalmente es un tema más complicado y lento, que ya hemos hablado de que la justicia acá es lenta. No voy a negar eso, sería una estupidez negárselo. Pero estos elementos que yo les digo sí suceden. Lo he visto yo de primera mano. Ahora, ustedes me dirán, acá hay un tema que es el hecho de denunciar y cómo hago el informe, porque en las dos cosas yo he dicho que se presenta un informe, que ese informe se eleva. Bueno, el informe tiene de la mano un problema del diálogo. Lo primero que hay que tener en cuenta, que cuando yo hago un informe en este estilo, se hace en un acta, en el libro de actas de la escuela, y tiene que haber un testigo. Y, si es posible, tiene que haber un diálogo previo con el niño o niña adolescente. ¿Por qué digo si es posible? Bueno, porque quizás ustedes detectan esto en una persona que todavía no está en situación que haya desarrollado la verbalidad, ¿no? Un bebé.
Entonces no podés dialogar con el bebé. ¿Okay? Pero si es posible, generar el diálogo. En el informe hay que establecer todo. Sus sospechas, sus indicios, y si dialogan, el diálogo también. ¿Qué es lo que se pone? ¿Cómo es el diálogo y qué se pone en ese diálogo? Lo primero que tienen que hacer con el estudiante es invitarlo a un lugar apartado, por ejemplo, la dirección, ¿no? Un lugar donde puedan estar ustedes, un adulto más que lo acompañe, el estudiante, y si el estudiante se siente incómodo, alguien de su confianza, que lo decida el estudiante. Otro compañero, otro docente, lo que sea. Alguien que el estudiante se sienta cómodo y protegido. ¿Bien? La actitud que tienen que tener es siempre de calidez y de respeto. No eviten sentirse emocionados, porque ustedes no están para hacer contenido, ustedes están para contener. Después se llora todo el psicólogo, como hablamos recién, pero en ese momento tienen que ponerse camisa de 11 varas y hacer el interrogatorio. Traten de que el interrogatorio sea sin barreras físicas, es decir, no una mesa que separe al niño de uno, sino sin elementos distantes, y si puede estar a la misma altura, mejor. Arróllense, siéntense, lo que sea necesario. Presten atención a su lenguaje verbal y no verbal. ¿Tienen miedo si uno se acerca? ¿No tienen miedo? ¿Cómo comunica las cuestiones? Le tienen que dar todo el tiempo necesario para que hable y que tarde lo que quiera tardar. No hay que apurarlo. Se detiene en ese momento el mundo educativo y se dedica a prestar atención. Eviten presentar actitudes de desagrado o de reprobación, como diciendo, oh, qué bajón lo que te pasó. No, nada, cero. Lo único es afecto. Muestren o explíquenle que lo que pasó es serio, pero siempre adaptándole el vocabulario, no decir cuestiones muy técnicas. No critiquen al agresor, no digan, esa persona es una porquería. No, cero emisión de opinión. No están ahí ustedes para juzgar, están ahí para garantizar los derechos del niño y niña adolescente. No le piden que muestre sus lesiones. No lo obliguen. Si lo quiere mostrar, lo muestra. Pero no dice, a ver, mostrame dónde. No. No soliciten detalles excesivos. Con la idea general basta. ¿Qué hay que decirle? ¿Que no es culpable? ¿Que hizo bien en contar lo que está contando? Y ustedes no hagan promesas que no pueden cumplir. No digan, vamos a resolver esto. Bueno, no saben si lo van a resolver. ¿Qué? No, estoy diciendo lo que Pero sí le pueden decir lo que va a pasar. Van a decir, vamos a hablar con gente capacitada o encargada para proceder esto. Le tienen que decir que si bien van a respetar sus cuestiones, si ustedes consideran necesario comunicárselo a alguien, lo van a tener que hacer. No pueden guardar el secreto. ¿Se entienden? ¿Por qué digo esto? Porque quizás alguna vez alguien les dice, profe, quiero comentarle pero es un secreto. ¿No? Entonces ustedes escuchan, el secreto, lo que sea, le tienen que decir, está muy bien, pero yo no puedo guardar esto. Eso es muy importante. Esto se conecta con la idea de los secretos buenos y secretos malos que habíamos hablado, ¿no? Todo eso escriben. El día tanto, el estudiante tanto, la persona tanto, se sentó, o se vio, o se habló y se vio esto. Ese acta. Si sospechan de un maltrato grave, no solamente se denuncia judicial, sino que se lleva al niño directamente al hospital y se avisa al médico, necesito que vean a este niño. Sospecho de maltrato. La docente pasa que lo va a llevar la persona del establecimiento con que el estudiante se siente cómodo. Si empezaron ustedes, van a empezar, siguen ustedes. O los directivos. Si hay un departamento psicopedagógico, va a ir los psicopedagogos. Pero yo pienso una situación que quizás no tenemos psicopedagogos. Está vos
el directivo y se te acabó para de contar. Entonces ahí se para todo y vos tenés que llevar. No intenten hablar con el abusador. Cero contacto, cero relación. ¿Quién denuncia? Los directivos. Los directivos hacen la denuncia. Ustedes le comunican al directivo y el directivo tiene que llamar como directivo al establecimiento para hacer la denuncia. ¿Quién denuncia? Los directivos. Ustedes aparecen como firmantes en el acta, pero no hacen la denuncia. Si no lo hacen ellos. Tienen que hacerlo. Si no hay obligación, dicen, bueno, voy a tener que llamar al Ministerio de Educación porque usted no está haciendo su trabajo. Es así. ¿Usted no quiere hacer la denuncia? ¿Usted no quiere cumplir su obligación? Lo entiendo. ¿Le da miedo? Lo entiendo. ¿Le da incomodidad? Lo entiendo. Pero me ve forzada a tener que pasar por encima de usted. Voy a tener que llamar al Ministerio de Educación y decir que usted no está cumpliendo su trabajo. En estas situaciones no podemos poner nuestros prejuicios sociales. Mucha gente lo va a hacer. Siempre es más perjudicial ocultar o silenciar el hecho. Siempre ha sido así. Mientras más se silencie, más se agrava en la vida del niño al punto de que quizás hasta pueden terminar en muerte. Entonces no es una cuestión de, bueno, ya las cosas se van a arreglar solas. No, no se van a arreglar solas. No es así. Quienes son firmantes del acta operan como testigos y están obligados a testificar. Si hay un juicio, pueden ser convocados como testigos. Ahora, no necesariamente tienen que ser testigos visuales. En el sentido, no como testigos que se tienen que exponer. Pueden ser testigos con un acta firmante nada más. No necesariamente, eso se discute según los casos, ¿no? Hay muchos tipos de testigos. No es el testigo que aparece en las películas de Hollywood en medio del estrado y señala. No, a veces es simplemente que vos firmes una carta que has presentado ante un escribano o lo que sea. ¿Se entiende? Porque acá está lo que hablaba del miedo. ¿Y qué pasa si la familia viene? La familia no tiene que saber, porque el directivo no tiene que decir quién es que hizo eso. Y en el proceso judicial no estaban obligados ustedes a aparecer con nombre y apellido. Aparecen como testigos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si aparece su nombre es porque alguien no hizo bien sus cosas. Si el directivo dice, no, la docente Sánchez lo dijo. ¿Se entiende? Entonces eso es una inoperancia y un error de los directivos. El procedimiento es otro. Entonces ustedes cuando lo inicien tienen que dejar muy claro eso. Y usted no puede dejarlo claro si ustedes no lo tienen claro. Es así. Si vos no lo sabés hacer, ¿cómo vas a pedirlo? Entonces tiene que decir, esto es así. ¿A dónde se denuncia? En San Juan tenemos la línea directa 137, el 0800 222 4002, el número de teléfono 4281589, el WhatsApp, esto todo en San Juan, 113 133 1000 y bicontravio@jus.gov.ar. Por ahí se pueden hacer todas las denuncias. B corta, bicontravio, 2 veces con B corta, @jus.gov.ar. ¿Eso era la pregunta? Este es el WhatsApp. 4281589. Bien.
¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún interrogante? ¿Un comentario? ¿Un insulto? ¿Una nota al pie? ¿Una crítica constructiva? ¿Una crítica destructiva? ¿Logramos resolver las dudas que tenían sobre los procedimientos? ¿Ha quedado algo? El último número de la fuerza. 1000. El WhatsApp es 1000. La última vez que lo probé funcionaba. Arroba. jus.gov.ar. En caso de que el abusador sea, por ejemplo, el abuelo, un vecino, después de hacer todo el procedimiento, recién se le comunica a su padre. Ustedes no le comunican nada a los padres. Lo que van a comunicar van a ser o los directivos o los centros, ¿En qué momento se lo comunican? y después de hacer el proceso ese. Es decir, ustedes hacen todo esto, por ejemplo, pensemos lo leve, se va a comunicar desde los directivos. Ustedes no, Si es algo grave. si lo va a grave, va en la justicia o la policía. Usted uno como docente no tiene la fuerza legal para hacer ese tipo, pero sí tiene la fuerza legal para iniciar el trámite. Nosotros somos iniciadores. Pero en el sentido de poderse llevar al niño, sacar de la habitación, llevarlo al hospital. Y eso es porque es una emergencia. Si un niño sufre o se llama una ambulancia a lo sumo. Pues eso depende del contexto donde está. La cuestión es que tiene que ser revisado por un profesional de salud. Y el profesional de salud tiene que llenar un acta también. El día tanto, vino tanto, hay acta. Después, él directamente se lo comunica a su padre. Sí, o en leve los padres, o en grave, ni el directivo, es la justicia misma la que va a hablar. Ese es el error que hay. Mucha gente dice, me van a saber, no tienen por qué saber quiénes son ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos hasta aquí? Bueno, muy bien. Ya saben qué hacer en caso de. Esperemos que nunca tengan que usar este conocimiento.